Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Yo soy Alejandro Monreal, psicólogo, psicoterapeuta y docente, y en esta ocasión quiero compartir contigo o con ustedes, dependiendo de cuál sea el caso, una clase que tengo pendiente de llevar a cabo con algunos grupos de una universidad en la que colaboro y corresponde, mejor dicho, a la asignatura de teorías de la personalidad. Así que si tú eres de esta universidad a la que estoy haciendo alusión, cuyo nombre no puedo mencionar en este momento, pero seguramente lo vas a ver en la plataforma, en la que se está alojando este video, me refiero a la plataforma académica, o bien que lo estés viendo a través de la plataforma de YouTube, en cualquier espacio de Internet. Pues el tema es la psicología analítica de Carl Gustav Jung, un tema que considero sumamente interesante, un tema relevante que suele verse, según he visto en otras planeaciones didácticas durante el primer parcial del semestre o de los primeros temas en el caso de que se trate de una materia que se lleve a cabo por módulo, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer un recorrido histórico muy breve. Vamos a explicar los conceptos más importantes de esta teoría y, ¿por qué no?, sugerir unas actividades para aquellos alumnos que estén matriculados en este momento y que tienen que cumplir con la materia, y para ti también, si es que no estás, que no formas parte de ninguna institución educativa, si es que estás reforzando los contenidos que viste cuando cursaste la carrera, o que simplemente seas una persona que le gusta la psicología, pues puedes llevar a cabo también los ejercicios que les voy a sugerir. Igualmente, para personas profesionales, psicólogos, psicoterapeutas, que tengan conocimiento, que se consideren expertos en el tema, les agradecería mucho que retroalimenten el contenido, que hagan, por ejemplo, aclaraciones sobre cosas que ustedes consideren pertinentes que quizás yo pudiera dejar de lado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Les repito, es un tema muy interesante. Es una de las teorías con las cuales yo me sentí muy identificado cuando estudiaba la licenciatura en psicología. Revisamos esta teoría en diversas ocasiones. Es una teoría a la que yo le di varias revisadas, aun cuando ya había egresado de la licenciatura. Investigaciones que hice por mi cuenta. No me considero un sabelotodo respecto a la teoría de Jung. Creo que me faltan muchísimas cosas por explorar. Hay muchos conceptos que pueden ser difíciles de explicar, sobre todo si tratas de aprenderlos, de extraerlos de la obra directa del autor, pues te vas a topar con quizás definiciones distintas, porque los conceptos planteados por Jung los construyó, los refinó a lo largo de sus escritos. Pero uno de los más interesantes, e incluso se dice que de los más accesibles al público en general, porque de hecho ese fue el propósito del libro, es el hombre y sus símbolos, ¿sí? Por ahí, fíjense, les cuento pues una anécdota, ¿no? Bien interesante que tengo con respecto a este libro. Este libro yo lo rescaté de la basura, ¿sí? Es una edición de lujo. Empastada, cuando yo la encontré estaba sin, o sea, sus pastas despegadas, pero la empecé a hojear y dije, ¿cómo es que se atrevieron a tirar este ejemplar, no? Ya tiene algunos años, lo rescaté de una biblioteca escolar y literalmente lo saqué de una caja que iba para, para la basura, ¿no? Entonces lo llevé con un señor que se dedica a restaurar libros viejos, y la verdad es que hizo un trabajo espléndido. De hecho, terminé regalándole el libro a mi esposa, y pues bueno, ambos lo conservamos con mucho cariño, ¿no? Puedes encontrar ya una edición más reciente de este libro. Claro está, no estoy seguro si tiene tantas ilustraciones, pero por ahí me he topado con una edición más nueva en librerías, ¿no? No voy a hacer publicidad, pero son aquellas que empiezan con la letra G. Así que bueno, pues ahora sí vamos a adentrarnos en el tema. Y en este momento sé que no van a poder hacer preguntas porque no estamos en vivo, pero siéntanse con la libertad.
de dejar sus comentarios en sus respectivas cajas y por ende en su respectiva plataforma y yo estaré al pendiente de cada uno de ellos. Comenzamos pues. Quiero empezar esta clase con una anécdota titulada El cine improvisado. Resulta que este es un sueño que tuvo una persona, ¿no? Y se las voy a leer tal cual para irnos introduciendo en la teoría. Seguramente tú, si ya conoces un poco del trabajo de Carl Gustav Jung y te interesa todo esto de la interpretación de los sueños, te van a ir haciendo sentido muchas cosas de las que les voy a narrar aquí en esta historia, ¿no? Dice más o menos lo siguiente. Me encontraba a mí mismo en una especie de cine muy rudimentario, casi improvisado. La sala tenía un aspecto descuidado y anticuado, y la puerta de salida estaba situada casi detrás o junto a la pantalla, cubierta por una cortina gruesa para impedir que la luz entrara. Mientras observaba la proyección, de repente un hombre desde afuera de la sala movió la cortina, me hizo una señal para que me acercara y con un tono intrigante me ofreció limones a muy buen precio. Intrigado por la oferta, salí de la sala y comencé a seguir al hombre. Sin embargo, pronto lo perdí de vista en una especie de mercado desordenado y descuidado. A pesar del caos, continué buscándolo, guiado por una extraña sensación de necesidad. Finalmente, lo encontré dentro de un baño, feo y maloliente, lo que me dejó con una sensación de desconcierto y extrañeza. Y lo narro en primera persona porque este es un sueño que yo tuve. Estoy contándoles aquí un poquito de mi historia o de mi material onírico, pero ya se habrán dado cuenta que hay varios simbolismos, ¿no? Uno de ellos pueden ser los limones, ¿no? ¿Qué tiene que ver un limón en los sueños? ¿Por qué aparecerá? Y alguien que no se identifique tanto con esta corriente psicológica, que se vaya más a lo cognitivo, a lo conductual, a lo más concreto, pues puede decir, pues a lo mejor los limones es algo que consume mucho en su vida esta persona. Y en efecto, los limones son algo que consumimos mucho en mi familia, ¿no? Pero específicamente qué significaba el limón en ese sueño, qué significaba la persona que me los ofreció con ese aspecto andrajoso, porque un cine tan rudimentario, qué significará la cortina, qué significará la puerta. Bueno, los sueños no siempre y no necesariamente tienen un significado por sí mismos. Lo hemos visto según diferentes corrientes psicológicas, sobre todo las de corte psicoanalítico. Se hace mucho énfasis en que para poder interpretar un sueño tenemos que conocer eh, pues relativamente bien la historia de la persona cuyo sueño queremos interpretar, ¿sí? Sin embargo, aludiendo un poquito al concepto de inconsciente colectivo que ahorita vamos a ver más adelante, sí puede ser, y de hecho lo es, que existen símbolos que son universales, ¿no? Y que pueden tener significados comunes a los soñantes. Entonces, esto es lo que nos enseña esta teoría. Y ahorita más adelante vamos a hacer un ejercicio con este sueño. Así que les pido que se queden con la información de este sueño que les compartí, el cine improvisado. Vamos a pasar con otra actividad. Fíjense bien. Aquí tengo una foto de este señor que nada que ver con Jung, ¿eh? Para que no lo vayamos a empezar a asociar mal y lo digan que Alejandro les dijo que Jung y Auguste Kekulé estaban íntimamente relacionados. Para nada. Esto es un pretexto para explicar lo siguiente. Este señor en sus tiempos estaba muy metido en encontrar la estructura química o la estructura molecular del benceno. El benceno es una, pues podemos decirle, sustancia que tiene múltiples aplicaciones en la industria en nuestra actualidad. Pero resulta que este señor estaba muy metido en conocer cómo era su estructura molecular y nada más no daba con la respuesta. Ya había intentado esto, ya había intentado aquello y pues por angas o mangas no daba con la solución. Se dice entonces que August tuvo un sueño y en ese sueño vio a una serpiente mordiéndose la cola.
este símbolo tan universal que lo hemos visto también representado en varias culturas, que se conoce como el uroboros, que es una serpiente mordiéndose la cola. Puede también venir representado por un dragón, pero generalmente es este ser de cuerpo alargado que se está mordiendo a sí mismo. Entonces, a partir de ese sueño, Kekulé tuvo una idea y se plantea la pregunta, ¿y qué tal si la estructura molecular del benceno es una cadena cerrada? ¿Y qué creen? Dio con la respuesta. Con esto no les estoy diciendo que haya sido una cuestión mágica. ¿A qué voy o a qué vamos con este ejemplo? Pues bueno, que el sueño contribuyó con el proceso creativo, con el proceso cognitivo de Kekulé. Le dio una idea. Ese símbolo no es de él. Probablemente él nunca haya visto a una serpiente mordiéndose la cola, o tal vez sí. Tal vez en alguno de sus viajes o en algún libro se topó con este símbolo. ¿Por qué? Porque como les digo, es un símbolo universal que ha estado presente en diversas culturas. ¿Qué es lo que hace el sueño? Solamente manifiesta algo, no fue una revelación divina, no quiero que esto lo tomen como si estuviéramos viendo uno de estos programas donde sale un mago con una bola de cristal y te revela los secretos de la vida. No, solamente fue un sueño que contribuyó con el proceso creativo, con el proceso de investigación. Y es que los símbolos, nos dice Jung, son universales, están en todos lados y no son más que cuestiones o historias que se terminan repitiendo una y otra vez a lo largo de las eras. Entonces, vamos a ir descubriendo cómo, por ejemplo, el mito del héroe no es otra cosa más que lo que se contaba hace 1500 años, y lo único que sucede es que los personajes se van modernizando, se van actualizando, pero esas historias ya las vivimos culturalmente eh, desde hace mucho tiempo y pasan a formar parte de lo que Jung describía como el inconsciente colectivo. Em, Sé que suena un poco raro, sé que es una teoría que puede sonar mística, pero ahorita vamos a ver por qué Jung tenía todas estas ideas. Pues bien, miren, aquí está el psiquiatra Carl Gustav Jung, pues de joven, y quiero empezar con esta frase, ¿no? Mi vida, decía él, es la historia del descubrimiento de mi propio inconsciente. Y creo que así nos pasa a todos. Mientras vivimos, mientras nos desarrollamos, nos damos cuenta que se van integrando a nuestra conciencia aspectos de nuestra vida que rechazábamos, que desconocíamos. Entonces, con el paso del tiempo, conforme maduramos, nuestro propio inconsciente se nos va revelando. Y eso no trae otra cosa más que desarrollo, más que crecimiento, maduración, si lo quieres ver desde este punto de vista. Entonces, Jung nace en Suiza en 1875 y como les pongo aquí en la diapositiva, él fue una persona muy solitaria hasta los 9 años. A los 9 años es cuando nace su hermana menor, pero todo ese tiempo, pues ese ser tan solitario, ese ser tan introspectivo, influyó demasiado en lo que iba a hacer y hacer él de adulto. Fue hijo de un pastor, profundamente cristiano que era experto en lenguas orientales y ya se imaginan, ¿no? La biblioteca de este señor. Todo lo que tiene que ver con religión, todo lo que tiene que ver con culturas orientales, eran libros que Jung hojeaba, leía uno tras otro. Era un apasionado de la lectura y todo lo que tenía que ver con lo que su papá hacía, ¿no? Nada más que no le interesaba específicamente lo mismo. Jung tenía un interés muy particular, ¿no? Sumamente introspectivo. Se dice que tuvo experiencias en su infancia, en su adolescencia, que lo marcaron mucho para el desarrollo de su teoría. En la diferencia, por ejemplo, de Freud y de algunos otros teóricos, él era médico psiquiatra. Él sí estaba desde el principio relacionado con los aspectos de la salud mental, ¿no?
De hecho, él se formó en el Hospital Psiquiátrico de la Burgosli, ¿no? Que en esos tiempos era la crema innata de la psiquiatría en Europa. Y de hecho, aquí en este hospital, pues estuvo a cargo de otro personaje, famoso de la psiquiatría, que fue quien acuñó el término de esquizofrenia, ¿no? En este hospital también se desarrolló por Hermann Rorschach el test de las manchas de tintas. O sea, en este hospital pasaron muchos, personajes célebres de la psiquiatría y de la salud mental. Y estando en ese hospital, en la Burgosli, ahí Jung desarrolla la prueba de asociación verbal, que incluso para sorpresa de muchos colegas, esta prueba yo la he visto citada en varios libros de psicología experimental. Sí, entonces el trabajo de Jung se tomó y se sigue tomando en cuenta en varios aspectos, ¿no? Pese a lo que podría creerse, ¿no? Que luego tachamos a las psicologías psicodinámicas como que carecen de carácter científico. Pero bueno, otro dato interesante es que Jung fue íntimo amigo de Freud. De hecho, ahorita platicaba con Marco, quien me está ayudando con la producción de esta clase. Hay una película bien interesante que se llama Un método peligroso, que nos cuenta un poco de esa relación entre Freud y Jung. Y bueno, al final la película termina más desarrollando la historia de Jung y una de sus pacientes, pero la verdad es que es un material bien interesante para quienes quieran conocer un poquito más, digo, con su parte de ficción, ¿verdad?, acerca de la teoría de Jung. Y finalmente, muere Carl en el mismo país que lo vio nacer el 6 de junio de 1961. Fue una persona que hasta sus últimos días era sumamente productiva. Sí, él todavía estaba escribiendo este libro que les comenté, El hombre y sus símbolos, poco tiempo antes de morir. Entonces, tengan la certeza de que cuando cojan ese libro en sus manos, es básicamente el último legado em, que nos dejó Jung, ¿no? Y el primer capítulo, pues está escrito completamente por él, ¿no? De hecho, hay una entrevista creo que es de la BBC que pueden encontrar en internet. Bien interesante. Está en blanco y negro, es viejísima, pero también les sirve o les va a servir mucho para entender la teoría de Jung, ¿no? Pues bueno. Ya habiendo visto los datos históricos, pasamos bien con conceptos bien interesantes en teorías de la personalidad, o al menos a mí como me gusta manejarlo, digo, tengo influencia, ¿no? De un libro que me parece también bien importante por si lo quieren ir checando. Es Teorías de la Personalidad de Fadiman y Fryer y tiene una forma de plantear el estudio de las teorías de la personalidad, partiendo desde los conceptos importantes, explicando por qué eran importantes y tomando en cuenta todos estos antecedentes históricos, ¿no? Entonces, ¿cómo está estructurada la psique según Carl Gustav Jung? Y aquí hay conceptos que para la época eran muy novedosos, conceptos que podemos decir que fueron un préstamo que él toma de los aportes de Freud y de los aportes psicoanalíticos. Entonces, sigue Jung asumiendo que hay tanto procesos conscientes como procesos inconscientes. Solamente que nos dice que la vida anímica, lo que está en nuestro interior, es mucho más rica de lo que imaginamos. ¿Sí? Para Jung, Freud tenía una visión hasta cierto punto limitada de lo que ocurría en nuestro interior, ¿no? Toma de Freud lo que él denomina el inconsciente personal y vendría siendo el equivalente al inconsciente freudiano, que es como esa parte o estructura de la mente donde están, por decirlo de un modo, los recuerdos reprimidos a los que no tenemos acceso, eh, y que por alguna razón fueron traumáticos. Pero también incluye su aporte más novedoso, que es asumir que también existe un inconsciente colectivo, ¿no? Y que ese inconsciente colectivo está relacionado con otro concepto que son
los arquetipos con otra cuestión que son, se los mencionaba hace ratito, las experiencias universales que ha compartido la humanidad a lo largo de los tiempos. Que ahí en ese inconsciente colectivo es donde están, por decirlo de un modo, almacenados los símbolos que Jung considera universales, como el símbolo que les presentaba al inicio, ¿no? El uroboros, ¿cómo es que Kekulé se le aparece en el sueño? Digo, se le aparece porque no es como una revelación de la Virgen, sino que lo ve. Pues porque está ahí en el inconsciente de todos, y es algo de lo que podemos echar mano para nuestro desarrollo personal. Entonces, bueno, repito, toma de Freud la hipótesis de que existen procesos mentales inconscientes, pero también reconoce una limitación en Freud y incorpora este concepto tan novedoso en su tiempo que es el de inconsciente colectivo. Pasamos con la siguiente. Jung también nos habla de este concepto tan interesante que luego es un poco complejo de explicar porque incluso cuando era estudiante yo solía pues malinterpretarlo, ¿no? Porque luego se pensaba que los arquetipos y los símbolos eran lo mismo y no. Un símbolo y un arquetipo no son esencialmente lo mismo. Y aquí se me hace más importante mencionar el concepto como situación arquetípica. Ahorita vamos a ver por qué yo lo denomino mejor situación arquetípica. Y esto me gusta explicarlo como si fueran plantillas, ¿no? Son patrones de comportamiento universales que ya están ahí almacenados en el inconsciente colectivo y que, por decirlo de un modo, cuando se activan, nos llevan a vivir experiencias que por una parte son procesos naturales del desarrollo, pero también cada persona va a vivir esas situaciones arquetípicas dependiendo de si se activan o no se activan. ¿Me explico? Por eso me gusta pensarlas como si fueran plantillas. Y Jung tiene, pues, una serie de arquetipos que son básicos, ¿no? O fundamentales en su teoría, a saber, estos que están aquí en la presentación. El yo, la persona, que también se le conoce como máscara, la sombra, el ánima o el animus, que es un arquetipo que implica una dualidad, y el self, ¿no? Que tiene que ver con la totalidad. Ahorita los voy explicando cada uno de forma particular. Pero bueno, les decía, yo solía malinterpretar lo que era un arquetipo. Y aquí es donde me gustaría que si tú que nos estás viendo tienes más información o a lo mejor puedes incluso hasta contradecir, ¿no? Oye, Alejandro, no estoy de acuerdo con lo que hiciste o quiero enriquecer esta cuestión. Pues bueno, les decía yo que me parece más adecuado referirnos a estos como situaciones arquetípicas, porque tiene que ver con cuestiones primordiales, ¿no? A eso hace referencia el término arquetípico. Situaciones primordiales, figuras primordiales, aquí yo lo puse como patrón de comportamiento universales, ¿no? Y en términos culturales o históricos, o si los queremos ver así como situaciones épicas, estas pueden ser gestas heroicas como las que te encuentras en los libros, en la Odisea, incluso en las películas más recientes, El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, Harry Potter, se viven muchísimas situaciones arquetípicas. Estas tres películas que les comenté hacen referencia al camino del héroe. Y si se fijan, son patrones universales de comportamiento. Es un sujeto que tiene que ir a resolver una situación, pues, de mucha carga o que el futuro de la humanidad pende de sus manos. Entonces inicia este viaje para salvar al mundo, pero en realidad es un viaje de encuentro consigo mismo. Es un viaje de transformación, pero también es un viaje de sufrimiento, ¿no? Entonces, le repito, puede tratarse de gestas heroicas, de viajes marítimos nocturnos, de batallas donde se libera a la doncella, ¿no? Y en las situaciones arquetípicas, también se manifiestan figuras arquetípicas. En el caso
de Star Wars, los Jedi o el último Jedi es una figura arquetípica. Darth Vader, ¿no? Que es el antagonista principal, es una figura arquetípica, que de hecho, si se fijan, pues tiene que ver con la persona, con la sombra. Darth Vader viene a representar eso que no aceptamos de nosotros mismos y que tememos que se vaya a apoderar de nosotros. Pero cuando logramos incorporar esa parte que tanto rechazamos, es cuando viene el crecimiento personal. Ya me estoy adelantando a varias explicaciones, ¿no? Que voy a dar más adelante. Cabe mencionar aquí que esas figuras arquetípicas, como ya les decía hace ratito, van adoptando formas más adecuadas para la época en la que estamos viviendo. Por ejemplo, hoy ya no nos hace tanto sentido, por ejemplo, la historia de David y Goliat. ¿Qué es lo que ha pasado? Se sigue contando a la fecha la misma historia, pero con personajes actualizados, ¿sí? Siempre hay un personaje que se percibe como el más débil, el que tiene más desventajas, que termina derrotando a un ser que es evidentemente más poderoso que él. Piensen ahorita en algunos ejemplos, váyanlos escribiendo por aquí, pero solamente se van actualizando esas figuras arquetípicas, ¿no? Pero la historia, si se fijan, es la misma. La historia es la situación arquetípica. Las figuras arquetípicas son las mismas, pero actualizadas. Entonces, esto es lo primero que nos trataba de enseñar Jung, que las historias se repiten en las culturas y a lo largo de la vida y que se van actualizando, ¿no? Y esas situaciones y esas figuras son como plantillas que ya traemos guardadas en nuestro inconsciente colectivo y que se van a activar por la etapa del desarrollo en la que estemos viviendo o por situaciones específicas por las que pueda atravesar un individuo en particular, pero ya están ahí guardadas. ¿Y qué tiene que ver eso con la salud mental? Se estarán preguntando. Pues déjenme decirles que más de lo que se imaginan. Recordemos que Freud y Jung eran íntimos, entonces, aunque hubo muchas divergencias, también hay muchas coincidencias entre la psicología analítica, que es la escuela formada por Jung, y el psicoanálisis, que es la escuela formada por Freud. Pero bueno, otro arquetipo es esta historia, ¿no? De la bruja malvada que quiere envenenar a su hija. Acuérdense que cuando hago referencia a arquetipo, estoy aludiendo tanto a la situación arquetípica como a las figuras arquetípicas. Entonces, Blancanieves, ¿qué nos está, digo, que fue tan sonada ahora con todas estas críticas que recibió por parte del público? Un fracaso taquillero. Pero si nos ponemos a pensar en la obra original, que es esta bruja malvada que trata de envenenar a la niña, a la doncella bonita por envidia, ¿en qué otras situaciones se ve representada, pero a lo mejor no tan dramática esta situación arquetípica? Si tú, que nos estás viendo, hombre, mujer o como sea que te identifiques, has tenido alguna situación complicada con tu mamá y te sientes perseguido y acosado por ella, si estás en esa etapa en la que no te llevas bien con tu mamá, pues bueno, déjame decirte que estás viviendo esa situación arquetípica, no tan dramática. Tu mamá no es una bruja, pero tú te sientes acosado, te sientes perseguida. Ese arquetipo se activó. ¿Por qué? Por la etapa en la que estás viviendo. Situación arquetípica, la bruja que me quiere comer, la bruja que me quiere hacer daño, la bruja que no me deja ser yo. ¿Cuántos no la hemos vivido? Y así, por ejemplo, el complejo de Edipo del que nos hablaba Freud, para Jung, es otra situación arquetípica. Es algo que ya se vivió en culturas anteriores. La adolescencia, Jung la vería como una situación arquetípica y se parece mucho al camino del héroe, de esta persona que sale a explorar el mundo y en ese explorar el mundo termina descubriéndose a sí mismo. ¿Qué es la adolescencia sino esta búsqueda de la identidad? La adolescencia para Jung podría considerarse
una situación arquetípica, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos pues ya esta información del arquetipo. Probablemente sigue habiendo muchas dudas. Déjame los comentarios por aquí y las vamos resolviendo. Ahora, tomando en consideración los arquetipos principales planteados por Jung, hay arquetipos que son parte esencial de la personalidad. Y estos arquetipos, cada uno tiene una función, ¿no? Por ejemplo, eh, Freud, para Freud el yo, sí, pues era una estructura de la mente, este, ya lo empezó a considerar en lo que se denomina, según los psicoanalistas, pues la segunda tópica, ¿no? La hipótesis estructural, que habla de que existen estructuras mentales, ¿no? Ello, yo y superyo, y cada una tiene una función distinta. Por ejemplo, estamos hablando de Freud. El ello, pues se rige por el principio del placer, ¿no? El yo se rige por el principio de realidad y es esta estructura de la mente que mantiene, valga la redundancia, contacto con la realidad, ¿no? Mientras que el superyo es esta estructura de la mente en la que, por decirlo de un modo, se guardan o están almacenados los contenidos que tienen que ver con las reglas, con la moralidad, perdón, y se rige por el principio del deber. Bueno, para Jung, sí, el yo forma parte de nuestro ser, podría considerarse una estructura de la mente y es equivalente el yo de Freud con el yo de Jung. Es que se considera uno de los arquetipos más importantes de la personalidad, precisamente por lo mismo que decía Freud. Es el que mantiene contacto con la realidad, es el que está vigilando, ¿no? Es el que da sentido de coherencia y dirección a nuestra vida consciente. Y de cierto modo, es el que se angustia cuando esa personalidad siente que por alguna razón está siendo amenazada, que se puede fragmentar. Ese es el que siente angustia, el yo. Planifica y analiza por qué, porque es el que mantiene contacto con la realidad, ya lo dije muchas veces. Nos dice también Jung que es la frontera entre lo consciente y lo inconsciente. Y en esta parte, a diferencia de Freud, porque para Freud sí había una parte del yo que era inconsciente, que precisamente es la que em, gestiona, por decirlo de un modo, los mecanismos de defensa. En Jung no hay parte inconsciente en el arquetipo del yo. Todo es completamente consciente para este arquetipo, ¿no? Completamente conectado con la realidad. El siguiente arquetipo, que también es parte de nuestra personalidad, es la persona. En otros textos o según otros autores también lo puedes encontrar como la máscara. De hecho, hay un libro de Joseph Campbell que se llama El héroe de las mil máscaras o El hombre de las mil máscaras, que hace un recorrido bien interesante para explicar este arquetipo y otros fenómenos, ¿no? Desde la teoría de Carl Gustav Jung. Bueno, esta máscara, por ejemplo, la tengo puesta yo ahorita. Lo digo metafóricamente. Tengo la máscara o estoy hablando desde mi rol de maestro. Cuando llegue a mi casa me voy a poner la máscara de esposo. Cuando vaya al consultorio me voy a poner la máscara de terapeuta. Es decir, es el disfraz con el que nos presentamos al mundo. Y puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de qué tanto nos sintamos identificados con él. Porque, por ejemplo, si mi vida tiene sentido solamente porque yo me considero buen maestro, ¿qué va a pasar el día que mis alumnos me desaprueben, por ejemplo? Ahí es donde este arquetipo puede entrar en conflicto. La máscara solamente es para vincularnos en distintos contextos. Es perjudicial, nos dicen Jung y otros autores, cuando nos sobreidentificamos con una máscara, con un rol o con una persona en específico, ¿no? Y aquí, pues, como les pongo en la diapositiva, pues es ese rostro que ofrecemos al mundo, puede tener aspectos positivos y negativos como que les mencionaba. Este otro punto que también les decía, una persona dominante puede asfixiar al individuo y lo limita en su papel. En su lado positivo, protege al yo,
Acuérdense que el yo es ese que mantiene contacto con la realidad. Y a la psique de diversas fuerzas y actitudes sociales que se le imponen. Cuando un yo está sumamente frágil, quién creen que va a salir al rescate? La máscara. Nada más que esa máscara, yo soy el maestro más fregón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir fortaleciendo al yo y hacer que las máscaras, las diversas máscaras de las que nos podemos valer, pues se vayan manifestando, ¿no? Porque no es solamente una. Es también un instrumento de comunicación y esto se da bien padre en las relaciones de pareja, ¿no? Porque luego, imagínense ustedes una pareja en la que él se comporta como si fuera el papá y ella actúa como si fuera la hija. Son las máscaras que se están manifestando y a él le cuesta trabajo relacionarse con ella si no es a partir del rol de papá. Entonces, ¿qué tiene que aprender esta persona en terapia? A hacer a un lado esa máscara y hacer que aparezcan las demás, porque así es como se va a enriquecer él mismo y se van a enriquecer sus relaciones. Em, entonces, pues mediante las máscaras nos comunicamos. Cuando el yo se identifica con la persona, luego el individuo cree que es lo que aparenta. Yo soy más que maestro, pero puede que me cueste trabajo percibirme como algo más que esto. Y fíjense bien porque aquí ya empezamos a hablar de los sueños. Este arquetipo se nos puede manifestar en sueños, según lo plantea Jung. Dice, ¿cómo puede ser? Acuérdense que aquí les decía que si hay símbolos universales y nos dice, si una persona puede ser incluso tú, que aparezcas en tu sueño con mucha ropa o incluso hasta con armaduras, ahí hay un simbolismo que podemos empezar a interpretar. ¿Qué tan seguro o inseguro te sientes? O incluso si te percibes desnudo o andrajoso. ¿Sí? Sientes que estás en estado vulnerable y te estás intentando proteger, según esta teoría. No son cosas que yo me estoy inventando. Sí, dije que va a ser interesante, Marco. Sí. Y bueno, este arquetipo se me hace bien interesante porque para los que les gustan los videojuegos, de hecho aquí tuve que quitar la imagen, tenía puesto a la sombra de Link de Zelda y en el otro tenía al Link de... Ah, cara, ya se me trabó la diapositiva. Al link de Majora's Mask, que se me hace bien interesante esta cuestión, pero bueno, ahorita se destraba la máquina, como que se está actualizando. Ahí está. Les decía de la sombra, esto en sueños es maravilloso, porque probablemente mientras estamos revisando el contenido, se les van a venir un chorro de cosas a la mente. Así, no manches, yo tuve un sueño así. Y no me acordaba, ¿no? Y ahora le voy encontrando sentido de cómo lo puedo ir interpretando, ¿no? La sombra es el arquetipo que contiene todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos, incluso los aspectos que no conocemos de nosotros mismos. Por ejemplo, y aquí contando otro sueño, ¿no? Revelando un poco más de historia. Yo soñaba que me peleaba con una persona a la que no le podía ver la cara, ¿no? Entonces, me costó trabajo resolver este asunto. Fue un sueño que incluso analicé en mi propio proceso terapéutico. Pero era un sueño muy recurrente. Lo tenía muy, muy seguido y era un sueño en el que yo me sentía muy agobiado, ¿no? Muy frustrado, porque cuando yo me intentaba defender no podía. Y este sujeto, sin rostro, me golpeaba, pero con una gracia que daba coraje no poder defenderse. Em, entonces, en alguna ocasión, para ahorrarles un poquito más la historia, lo trabajo en terapia, mi terapeuta pues me hace una confrontación que me hace ver que yo también me puedo equivocar, ¿no? Y tiempo después, días después de esa sesión terapéutica, vuelvo a tener este sueño y le puedo ver el rostro al oponente, era yo. Sí, y lo pude golpear. Me estaba peleando con mi propia sombra, una parte de mí que no estaba aceptando, ¿no?
Entonces la sombra contiene todo eso que no podemos aceptar de nosotros mismos, que nos resulta inadmisible y entonces pues se va acumulando, ¿no? En, en este arquetipo. Nos dice aquí la diapositiva, incluye las tendencias, deseos, recuerdos y experiencias rechazadas por ser incompatibles con la persona, con la máscara con la que solemos identificarnos, ¿no? Entonces, si yo creo que lo que me da valor es mi papel de maestro, no me puedo permitir ser responsable, no me puedo permitir planear una mala clase, no me puedo permitir verme mal. Pero ¿por qué tendría que ser perfecto? ¿Sí? Eh, eh, incluso también incluye las características positivas que no pudieron desarrollarse. Lo reprimido se organiza alrededor de la sombra. Si se fijan, aquí es donde ya se va diferenciando un poquito también de Freud. Sí, hay un inconsciente personal donde está lo inadmisible, lo reprimido, y eso está íntimamente relacionado con la sombra. Vamos a decirlo de un modo, es como si la sombra tuviera vida propia, se manifiesta, aunque está oculta. Y entre menos se conoce, esa sombra, ¿qué creen? Se vuelve más peligrosa. Por eso, el trabajo, dice Jung y muchos de otros autores, es integrar la sombra en este proceso terapéutico. Porque una vez integrada la sombra, el sujeto sufre menos y crece más. Cuando ese material que está ahí guardado en la sombra restituye la conciencia, este pierde muchas de sus características primitivas y espeluznantes, como si te hicieras amigo de la sombra. ¿Te equivocaste y qué pasó? Nada. Ah, ok. Hacen las paces con eso, ¿no? La sombra incluso es lo que se proyecta fuera de sí mismo. No se puede limitar la sombra, es parte de la naturaleza. Esto quiere decir que aunque integres la sombra en un momento determinado, tarde o temprano va a aparecer otra sombra, ¿sí? Es parte de tu naturaleza, pero el chiste es ir integrando toda esa cuestión. ¿Cómo se aparecen los sueños? Pues puede ser como un animal, un lobo que te va persiguiendo, un enano, un fantasma, un vagabundo o cualquier figura de poca estima. ¿Se acuerdan del sueño del cine? Un viejo andrajoso me ofrecía limones. Entonces, ¿qué era? Pues pudiera ser mi sombra intentando hacer un trato conmigo. Intégrame, no pasa nada. Ahí va cobrando sentido todo esto, ¿no? Este otro arquetipo es bien importante y es uno de los, perdón, más comunes dentro de la teoría de Jung. Ánima y ánimos. Y es uno para cada sexo, uno para los hombres y otro para las mujeres. Y entiendo que pueda resultar incompatible en estas alturas en las que, pues como que pues, está muy peleado con esto de lo masculino y lo femenino, ¿no? Pero entendámoslo como lo está planteando Jung. No nos peleemos porque comprenderlo nos va a ayudar a enriquecer muchas cosas, ¿no? Se los leo tal cual está aquí. Ánima en los varones y ánimos en las mujeres. Es el complemento de la persona. Mi persona, el arquetipo, la máscara de Alejandro, se sabe y se siente identificado como hombre, biológicamente hombre. Yo estoy hablando de mí, Alejandro. Esa es mi persona, pero mi ánima o mi animus es mi complemento. Es decir, yo como hombre tengo una parte femenina y las mujeres como mujeres tienen una parte masculina. Oye, pero ¿por qué se ve más la masculina? Ah, pues porque está relacionada con la persona, con la máscara, que es lo que presentamos al mundo, según nos lo plantea Jung. Es el centro de todo material psicológico que no se adapta a la imagen consciente del individuo como hombre o mujer. Y dicen los autores, prácticamente el trabajo psicológico dentro de la psicoterapia
que se maneja desde este enfoque también es lograr que yo, hombre, me comunique y pueda integrar mi parte femenina y que las mujeres, como lo describe aquí, no es una idea mía, logren integrar su parte masculina. Todo esto tiene que ver con un proceso de autodescubrimiento, de integración, sí. Tu persona se siente más identificada con lo masculino, además de todos estos factores biológicos y culturales. Y parte de esa tarea del desarrollo es integrar el opuesto, que en mi caso, Ale, varón, es lo femenino. Mientras esa parte permanezca inconsciente, no integrada al self, que es el otro arquetipo que tiene que ver con la totalidad, se va a proyectar al exterior, hacia las personas del sexo opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, voy a esperar que una mujer me dé a mí lo que yo siento que no soy capaz de darme, porque no tengo integrada la parte femenina. Entonces, le voy a pedir a una mujer que me cuide. ¿Y por qué no te cuidas tú? Pues porque no tiene trabajada esa parte femenina. Oye, y si me haces de comer, también puedes tú. Puede sonar muy limitante en cuestiones de lo que se viene planteando ahora en cuestión de género, pero así lo plantea la teoría. Y ahorita estoy enseñando la teoría, no lo que opina Alejandro. ¿Sí? Entonces, revelan la imagen interna que tenemos del sexo opuesto. Lo eterno femenino y lo eterno masculino pertenecen al inconsciente colectivo. Ya están ahí guardadas todas esas historias de lo que hicieron hombres, tus ancestros, mujeres, tus ancestras. Ya está aquí guardado en el inconsciente colectivo según lo plantea Jung. Y lo único que hacen es revelarse, ¿sí? Aunque muchas veces también quedan reprimidas. Hay que ponerles un rostro. El problema surge cuando hay una excesiva identificación con la propia imagen anímica y se proyecta tal cual en la otra persona, como lo que les decía. Yo espero, hombre, que las mujeres me den lo que yo no soy capaz de dar en lo femenino. Oye, entonces ya cuando aceptes tu parte femenina, Alejandro, ya no vas a necesitar tener relaciones sexuales. No, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente integrar esa parte que tú también puedes ejercerla, ¿sí? Y bueno, cuando lo proyecto fuera de mí y espero que lo introyecten, que me lo proporcionen, ahí es cuando hay desilusión, porque no está integrada esa imagen. Entonces, las parejas que suelen tener problemas, la explicación desde este enfoque es que no están integradas su parte masculina y femenina, y el trabajo pues tiene que ver con esa integración, ¿no? Bien interesante. Y bueno, este es el arquetipo, pues diría yo, más importante de Jung, y es el self, ¿no? Que una traducción para self pues vendría siendo el sí mismo, ¿no? Este, dice que es el más difícil de entender porque implica y abarca la totalidad, ¿no? La totalidad del ser, la totalidad del individuo, une lo consciente y lo inconsciente. Equilibra esos elementos de la psique que son opuestos, acuérdense. El yo y la persona son lo consciente y lo inconsciente son la sombra y el ánima y el ánimus. El self lo que hace es integrarlos. Sí, esa es una de sus funciones. También darle sentido de coherencia a todo el ser. Eh, Abarca pues la totalidad, ¿no? Y si se fijan, aquí está el self en el centro, que si se fijan, pues integra al yo, integra a la sombra, integra a la persona y al ánima y al ánimos que son opuestos. Lo opuesto del yo es la sombra, lo opuesto de la persona es el ánima y el ánimus. Y esta parte, todo esto es conciencia, inconsciente personal, y acá abajo está el inconsciente colectivo. Si se fijan, va desde lo más profundo
hasta lo más superficial. La función del self es integrar todo esto y darle coherencia. Oye, Alejandro, entonces si yo no lo tengo integrado, no tengo self. Sí, sí tienes self. Lo que pasa es que muchas veces cuando hay conflicto, no está bien agarrado esto de abajo a lo de arriba. Entonces, el proceso terapéutico desde esta teoría es establecer una conexión, por decirlo de un modo, más eficiente entre estos dos. ¿Sale? Pues bueno, aquí yo creo que se vale ponerle pausa e ir a tomarte una tacita de café o ir al baño porque fue denso. Ya lo demás es un poquito más llevadero, ¿no? Más fácil. Em, las actitudes es otro, o son otros conceptos importantes para Jung, ¿no? Y muchas veces, bueno, no muchas veces, ya está forma tan parte del lenguaje coloquial que ni nos hemos puesto a preguntarnos a quién se los atribuimos, ¿no? ¿A quién le debemos el concepto de extrovertido e introvertido? Pues se los debes a Jung, ¿sí? Él fue el que los, propuso en su teoría y fíjate, contrario a lo que se cree, eh, no es que seamos solo uno, sino que son dos actitudes que son alternantes. Claro que se, se pone más en evidencia una que la otra. No hay, por lo tanto, personas que sean introvertidos puros ni extrovertidos puros, sino que se alternan estas funciones. Y no me estoy refiriendo a que hoy en la mañana me desperté introvertido y en la tarde soy extrovertido. No, no tiene nada que ver por eso. Dice, se suele preferir una actitud sobre la otra y en general se desenvuelve de acuerdo con ella. Incluso tiene que ver con esta. Una está más en la conciencia y otra más en lo inconsciente. Y el introvertido, nos dice la teoría, se siente más a sus anchas en su mundo interno. Tiene un inconsciente muy rico, no en el sentido erótico, muy enriquecido, muy vasto. Y el extrovertido, por el contrario, prefiere el mundo de los objetos y la sociedad con los demás, ¿no? Pues esto es como que ya hasta coloquialmente lo podemos explicar, ¿no? Y como les decía, se alternan entre lo consciente y lo inconsciente. Fíjense bien aquí. Tomemos, por ejemplo, un extrovertido y observaremos que su inconsciente presenta rasgos de introversión, ya que todas las características de extroversión se manifiestan en el consciente, mientras que las de la parte introvertida se relegan al inconsciente. ¿A qué se refiere esto? Que una persona que es muy extrovertida, vamos, por decirlo de un modo, o va él incluso también a tener mayor complicación para acceder a su inconsciente, porque toda esa energía está canalizada hacia afuera. Sin embargo, y creo que lo puedes notar, luego con personas que son más introvertidas, cuando platicas con temas que suelen ser más profundos, la plática es más enriquecedora, porque la energía está volcada hacia adentro. Entonces, para las personas extrovertidas pudiera ser más complicado explorar su inconsciente en comparación con las personas que son introvertidas, ¿sí? Pero ambos tienen inconsciente, de eso no hay duda. Y otro concepto, ya mero terminamos, ¿eh? Es el de las funciones, o también se le conoce como teoría de los tipos. Hay 4 funciones descritas por Jung que también seguramente las has escuchado, que son estas que están aquí en la diapositiva, ¿no? Pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Y se puede hacer un perfil, pues, más o menos acertado, ¿no? De una persona en función de sus actitudes y en función de sus funciones o sus tipos. ¿Por qué? Ahorita se los voy a enseñar. Todos tenemos funciones superiores y funciones inferiores. Y para el caso, acá está el ejemplo. Miren, quienes se guían más por la sensación, la pregunta que se plantean es, ¿hay algo ahí
que alude a los sentidos, ¿no? A lo que podemos ver, escuchar, sentir, probar, etcétera. Otra función tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Y la pregunta va orientada a qué es lo que hay ahí, ponerle un nombre, perdón, ahí ya interviene la cognición. La otra tiene que ver con cómo me hace sentir lo que hay ahí, ¿no? Y está relacionada con el sentimiento. Si se fijan, no es lo mismo sensación y sentimiento. La sensación tiene que ver con los sentidos, ¿sí? Y el sentimiento tiene que ver con las emociones. Y por último, la cuarta función tiene que ver con la intuición. ¿Para qué me sirve? ¿De dónde viene y a dónde me lleva esto que estoy viendo, ¿no? Y aquí abajo hay un perfil más o menos de cómo se organizan estas funciones. Si se fijan, este círculo está partido a la mitad, ¿sí? De la mitad para arriba es lo consciente y de la mitad para abajo es lo inconsciente. La función que está más orientada hacia lo consciente se denomina función principal, mientras que la actitud que está más orientada hacia lo inconsciente se considera la función inferior. Si se fijan, hay dos funciones que van a quedar bailando en el límite de lo consciente y lo inconsciente, que van a estar desarrolladas, pero no tanto en el caso de lo consciente y ocultas, pero no tanto en el caso de lo inconsciente. Aquí, por ejemplo, pensemos en esta persona que en lo consciente es más introvertido y su inconsciente está súper enriquecido, ¿no? Es una persona que en lo inconsciente tiene una vida, inconsciente, onírica, muy enriquecida. Su función principal, más consciente, es la intuición. Su función menos desarrollada es la sensación. Y las funciones auxiliares, es decir, que no están ni tan conscientes ni tan inconscientes, son el pensar y el sentir. Entonces, esta persona del ejemplo, la pregunta que más suele hacerse es ¿de dónde viene y a dónde me lleva? Es una persona más intuitiva. Es una persona que no suele preguntarse tanto por las sensaciones, ¿sí? Y este es el ejemplo concreto de una tipología. Así como esta que estamos viendo aquí, puede haber más. Imagínate que esta esferita la giramos, ¿no? Que en otra persona su función principal sea pensar, la tendríamos acá, o que su función principal sea sentir. Todo esto se puede ir deduciendo, si se puede identificando con base en preguntas, ¿no? Y tendríamos ya ahí un perfil más o menos de cómo eres tú según esta teoría de los tipos planteada por Jung, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino la parte teórica. Sé que no lo presenté tanto ya como un resumen porque quisiera que pudieras ir poniendo en práctica este análisis partiendo del ejemplo que les di hace ratito del cine improvisado, que está acá en la primera diapositiva. Le voy a regresar. Ahí está. Acuérdense, pueden regresar al video, volver a leer la historia y luego el ejercicio consiste en que tú analices este sueño, ya con toda la información que les presenté. Símbolos ya están identificados aquí, ¿no? Eh, un símbolo puede ser el mismo cine, otro símbolo pueden ser la puerta y la cortina, el hombre y los limones, el mercado descuidado, el baño feo y maloliente. Y lo que yo te propongo, esto sí es tarea para ti, que estás viendo este video desde la plataforma de la universidad, que te atrevas, que te des permiso de encontrarle un significado o hacer una interpretación de cada símbolo. ¿Qué significará el cine rudimentario? ¿Qué significarán cada uno de estos símbolos para que más o menos puedas tener una idea clara de lo que ese sueño significa, ¿no? Es una forma muy general
no experta de analizar un sueño desde esta teoría, ¿no? Puedes utilizar los conceptos que vimos aquí, los conceptos de las funciones, los conceptos de las actitudes, los conceptos de los arquetipos, específicamente el self, el ánima y el animus, la sombra, la persona, el yo, el arquetipo, etcétera, etcétera. Entonces, te repito, es una teoría muy interesante, es una teoría muy amplia. Esta explicación, pues es una forma muy superficial de irnos adentrando a la teoría. Te repito, si tú que nos estás viendo en otra plataforma, eres experto o te apasiona el tema y sientes que algo faltó como complemento o tienes alguna objeción respecto a lo que se dijo, pues puedes dejarnos tus comentarios porque la intención de esto es enriquecer el contenido. Entonces, pues bueno, por mi parte, esto fue todo respecto a la clase de la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Dejo los datos en caso de que veas este video en otra plataforma del grupo de profesionales de salud mental que formamos parte de Believing, mis redes sociales y las de el equipo Believing para cualquier duda que tú tengas. Soy Alejandro Monreal. Esta fue mi intervención de hoy y nos vemos en otro video más adelante, sea cual sea. Hasta luego.